Mi nombre es Nikolai Petro. Nací en un pueblo olvidado a las afueras de Voronezh, donde los pinos se alzan como murallas silenciosas y el frío del invierno desgarra la piel como cuchillas invisibles. Mi abuelo era sacerdote en la iglesia ortodoxa local y mi padre siguió sus pasos. Parecía natural que yo también lo hiciera, pero los caminos no siempre obedecen a la lógica de los nombres o las tradiciones. A los 16 años, todo cambió. Fue uno de esos inviernos que aplastan los huesos y calzan el alma de silencio. La hija de nuestros vecinos, Yurina, comenzó a mostrar signos extraños. Hablaba lenguas que nunca había aprendido. Conocía secretos de personas que nunca había visto. Y a veces, su voz cambiaba tanto que incluso los perros aullaban. El médico del pueblo insistía en internarla por enfermedad mental. Mi padre sabía que se trataba de otra cosa. Observé desde el umbral de la puerta mientras él y mi abuelo se enfrentaban a algo que luego llamaron exorcismo. Pasamos 3 días sin dormir al tercer día. Urena volvió en sí. En ese momento, comprendí el verdadero legado de nuestra familia. No éramos solo sacerdotes, habíamos sido entrenados por una orden secreta de la Iglesia Ortodoxa con un propósito más oscuro: expulsar a las entidades que traspasan los límites de la carne. A los 18 años, me enviaron a un monasterio en Grecia. Durante 8 años, me sumergí en textos antiguos. Recé hasta perder la voz y estudié registros de posesiones que se remontaban a siglos atrás, pero lo más importante eran las reglas. Todo exorcista vive bajo reglas inquebrantables. Son ellas las que nos protegen, las que impiden que el mal regrese o se propague. Ahora, con 35 años, he realizado 47 rituales en varias regiones de Rusia y Europa del Este, cada uno con sus propios horrores, pero siempre guiado por las mismas normas. Así fue hasta el mes pasado, cuando recibí una carta del patriarcado, un caso especial en Estados Unidos. Un pueblo de Maine, formado por una antigua comunidad rusa, se enfrentaba a algo que nadie podía explicar. El párroco local solicitó ayuda y pidió específicamente por mí. Había oído hablar de mi trabajo con niños. La carta contenía reglas diferentes a todo lo que había leído antes. Reglas que me hicieron dudar, pero había hecho un juramento. Así que preparé mi vieja maleta de cuero, metí el frasco de agua bendita, el incienso bizantino, el crucifijo de mi linaje y el antiguo libro de oraciones que heredé de mi abuelo. Embarqué rumbo a América. El avión aterrizó en un día gris en el aeropuerto de Portland. Las nubes parecían pesar sobre la ciudad. Caminé entre los viajeros con mi equipaje en una mano y la caja con los instrumentos sagrados en la otra. Esperaba al padre Mel, pero el vestíbulo estaba casi vacío, excepto por una joven con un cartel con mi nombre, Padre Petro. Preguntó con un acento americano que tenía ecos de Europa del Este: «¿Soy Sofía Bova?» «Me envía el padre Male. No puede salir de la iglesia». Sus ojos evitaron los míos al decirlo, una primera señal. Le pregunté si el padre estaba bien. «Lleva 3 días en vela». Segunda señal. El viaje hasta Nuvasoki duró casi 2 horas. La ciudad era pequeña, rodeada de bosques de pinos y por la costa atlántica, lejos de cualquier metrópoli. En el coche, Sofía me contó la historia del lugar, fundada por inmigrantes rusos a finales del siglo XIX. Mantenía vivas las tradiciones y la fe ortodoxa. Hace 3 meses, la hija de los Kolikov empezó a cambiar. Me contó con las manos rígidas en el volante. Ana tiene 12 años. Al principio pensaron que era solo rebeldía de la edad, pero empezó a revelar secretos de la gente del pueblo, hechos íntimos que nunca se habían compartido. Luego vinieron los idiomas: alemán, latín, incluso lenguas asiáticas que nadie supo reconocer. Ana solo hablaba inglés y entendía un poco de ruso de la catequesis. El mes pasado, anunció que la señora Yagarova moriría mientras dormía el día 17. Todos pensaron que era cosa de una niña perturbada. Al día siguiente, encontraron a la señora muerta en la cama. Entramos en una carretera estrecha flanqueada por densos pinos. Un cartel de madera nos daba la bienvenida a New Vasoki. Pregunté si el padre había compartido las instrucciones enviadas por la iglesia. Sofía negó con la cabeza. Solo dijo que eran diferentes y que se necesitaría un especialista. Me miró de reojo. «¿Ese especialista eres tú?» La lluvia caía con fuerza cuando aparcamos frente a la iglesia ortodoxa de San Nicolás, una modesta construcción de madera con la tradicional cúpula en forma de cebolla. A pesar de su tamaño, había algo innegablemente denso en ese lugar. El padre Micael nos esperaba bajo el pórtico. Su larga barba, ahora entremezclada con hebras blancas, revelaba los años transcurridos desde nuestro último encuentro en Moscú. «Nikolai», murmuró al abrazarme, «gracias a Dios que has venido». El espeso olor a incienso llenaba el interior del templo. Las velas titilaban ante los iconos, proyectando sombras danzantes en las paredes. Nos sentamos en una pequeña sala junto al altar.
Me ofreció una taza de té negro, la señorita Kolikov es algo que nunca había visto, confesó, frotándose los ojos marcados. He utilizado todos los ritos tradicionales, nada ha funcionado. Cuando mencioné las reglas enviadas por el patriarcado, asintió y sacó un papel doblado del bolsillo. Estaba escrito en eslavo y contenía 7 reglas. La ceremonia debía comenzar a medianoche y terminar antes del amanecer. Solo yo podía hablar con la entidad, nadie más debía pronunciar palabra durante el ritual. Nunca preguntar el nombre del espíritu. Mantener un círculo continuo de sal marina alrededor de la niña. Rechazar cualquier cosa que ella ofreciera. Y, si comenzaba a cantar, taparse los oídos y recitar el Salmo 91. Todas esas exigencias me parecieron extrañas, especialmente la que prohibía saber el nombre. Normalmente, conocer el nombre es esencial. Para ganar dominio, le pregunté si ya había visto a Hannah. No, desde que se mudó, respondió. La familia la mantiene aislada. Solo su madre permanece con ella. El padre se llevó al hijo a Boston. Le pregunté por qué, después de que Hannah contara con precisión cómo murió su madre en Rusia, hace 20 años. Detalles que ni él recordaba. Guardé el papel en el bolsillo, tenía que verla esa noche, el ritual exigía que fuera a medianoche. El padre Mel confirmó los preparativos. La madre nos esperaría a las 11, se tambaleaba de agotamiento, me recomendó que descansara. Antes, Sofía me acompañaría a la habitación de invitados. Cuando salimos, me llamó una última vez. Nikolai, hay otro detalle. El médico del pueblo ha estado medicando a Ana, no cree en la posesión, estará allí esta noche. Y es complicado. No solo escéptico, está furioso, cree que estamos empeorando las cosas. Le insistí en que ya había lidiado con ese tipo de oposición. Phillips no es como los demás, murmuró. Prepárate. La lluvia arreciaba mientras nos dirigíamos al pequeño alojamiento detrás de la iglesia. La habitación era sencilla. Una cama individual, un escritorio, una silla y un pequeño cuarto de baño. Era todo lo que necesitaba. Volveremos a las 10:30, avisó Sofía dudando en la puerta. Padre, ¿Ana estará bien? Ojalá pudiera asegurárselo, pero en este oficio no hay promesas. Haremos todo lo que podamos. Respondí. Después de que se fue, desempaqué los instrumentos del ritual y los alineé sobre la mesa ni el crucifijo de plata que había pasado de generación en generación, el agua del río Jordán, el incienso bizantino, el libro de oraciones y el icono de San Miguel Arcángel. Añadí la sal marina, tal y como indicaba la lista. Pasé las siguientes horas en oración y concentración, repasando los cánticos sagrados y fortaleciendo mi espíritu para lo que estaba por venir. A las 10:30 en punto, llamaron a mi puerta. La casa de los Kolikov se alzaba a las afueras de la ciudad. Una construcción de 2 pisos con la pintura azul desconchada. Solo una ventana en el segundo piso estaba iluminada. Antes de que tocáramos el timbre, la puerta se abrió. La madre de Ana nos esperaba. Tenía el rostro abatido y los ojos hundidos y enrojecidos. Por favor, susurró, dejándonos pasar. En el interior, el calor del ambiente contrastaba con un olor extraño, a medio camino entre la carne podrida y un perfume demasiado dulce. Subimos detrás de ella, y los viejos escalones crujían bajo nuestros pies. Al final del pasillo, un hombre con un traje arrugado se apoyaba contra la pared. Se enderezó en cuanto nos vio, y su rostro se endureció. ¿Más curas?, murmuró con desdén. Estupendo. El padre Mel asintió con rigidez. Este es el padre Petro, venido de Rusia, es un especialista. El hombre, que solo podía ser el Dr. Phillips, me lanzó una mirada que mezclaba escepticismo y desprecio. ¿Especialista en qué exactamente? ¿En supersticiones medievales? Esa niña necesita un psiquiatra, no rezos y teatralidades. Su tono era cortante. Mi colega tiene mucha experiencia con situaciones similares a la de Ana, respondió el padre Mel, tratando de mantener la calma. No hay situaciones similares, replicó el médico. Impaciente, sufre un trastorno disociativo grave, probablemente causado por un trauma. Esos rituales solo alimentan el delirio. Di un paso adelante, doctor. Entiendo sus preocupaciones. Está tratando de ayudarla con los recursos que conoce. Lo respeto. Quizás podamos observar juntos esta noche y hablar después. Mi tono contenido pareció aliviar, aunque fuera mínimamente. Su resistencia hizo un gesto seco con la cabeza. Está bien, pero me quedaré en la sala todo el tiempo. Y si percibo cualquier amenaza física o emocional, interrumpiré el ritual. Estuve de acuerdo. La segunda regla decía que solo yo podía hablar con la entidad. Que el médico estuviera presente no iba en contra de las instrucciones. La señora Kolikov nos condujo hasta la puerta de la habitación. Hoy está tranquila, murmuró mientras giraba el pomo. Eso no suele ser buena señal. La puerta crujió ligeramente al abrirse. La única luz provenía de una lámpara junto a la cama. En el centro,
sentada con las piernas cruzadas. Había una niña con el pelo largo y oscuro, cayéndole sobre la cara. Llevaba un camisón blanco, y tenía los delgados brazos apoyados sobre las rodillas. No levantó la cabeza cuando entramos. Ana, la llamó su madre con suavidad. El padre de Rusia ha venido a ayudarte. Lentamente, la niña levantó la cara. El cabello le caía sobre la frente, revelando los rasgos comunes de una niña de 12 años. Puro los hoyos. Esos ojos no pertenecían a una niña. Había algo en ellos. Atento y calculador que me provocó un escalofrío interno. Ella sonrió. Ha viajado mucho. Padre Nikolai Petrov. ¿El vuelo desde Moscú fue incómodo? La clase turista es estrecha para alguien de su altura. Mi nombre completo nunca había sido mencionado allí, y nadie podía suponer el punto de origen del vuelo. Hola, Ana, respondí, dejando mi maleta en el suelo. Ese ya no es mi nombre, replicó, esbozando una sonrisa que dejaba ver unos dientes pequeños y alineados. Y tú no puedes preguntar cuál es el nuevo, ¿verdad? Regla número 3. Se rió, el sonido era cortante, como cristal roto. Me encantan estas nuevas reglas. Hacen el juego más divertido. El Dr. Phillips avanzó un poco, Ana, ¿recuerdas lo que hablamos? Sobre crear personalidades para lidiar con sentimientos difíciles. Ella ni siquiera desvió la mirada. Sus ojos se clavaron en los míos. Ya casi es la hora, padre. Tic-tac. Miré a los demás. ¿Tengo que preparar el ambiente según las instrucciones, señora Kolikov? ¿Tiene algo de la infancia de Ana? ¿Un juguete? Tal vez. Ella asintió y salió de la habitación. El padre Miquel me ayudó a apartar la alfombra del centro, con una pequeña bolsa. Comencé a verter sal marina, formando un círculo lo suficientemente grande como para que la niña se sentara. Esto es absurdo, murmuró el doctor, pero se apartó con los brazos cruzados. La madre regresó con un osito de peluche gastado. Era su favorito. Lo llamaba Misha. Completé el círculo. El aire pareció espesarse, como si se acumulara una presión invisible. La lámpara parpadeó 2 veces. Ana bajó de la cama con un movimiento fluido. ¿Puedo?, preguntó, señalando el círculo. Asentí con la cabeza, y ella se sentó, con las piernas cruzadas en el centro, recibiendo el osito de su madre, que lo apretó contra su pecho. Todos deben permanecer en silencio, excepto yo, advertí, mirando especialmente al Dr. Phillips. No rompan el círculo, pase lo que pase, y si Ana empieza a cantar, tápense los oídos, yo me encargaré de eso. El padre Male se colocó junto a la puerta. La S.R.A. Kolikov se sentó en un rincón, agarrando un pequeño crucifijo. El médico seguía de pie, entre el desdén y la inquietud. Meyer el reloj, faltaba un min. Abrí mi libro de oraciones y coloqué los objetos en el suelo. La lluvia había cesado, y el silencio que reinaba no era natural. Ni un crujido en la casa, ni un coche en la distancia, ni siquiera el sonido de la respiración aunque erramos. 5 en aquella habitación tan pequeña, a medianoche en punto, comencé, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hice la señal de la cruz. Estamos aquí, Señor, para implorar misericordia para esta niña, Ana. Ella me miraba fijamente, sin apartar los ojos. Su sonrisa no se alteró. Continué con las oraciones. Su rostro permanecía sereno, pero el osito comenzó a alterarse, la costura de la boca parecía ensancharse, los botones de los ojos parecían hundirse en la tela. Continué con el ritual, metódico. Afuera, el viento aumentaba, sacudiendo las ventanas. Ana no se movía, inmóvil de una forma antinatural para una niña. Pasaron 20 minutos, ella habló. Tu abuelo no murió de un infarto, dijo como si comentara el tiempo. Se asfixió lentamente, llamándote. Dudé solo un instante antes de continuar. Era un truco común, usar información personal para desestabilizar. Tu padre lo sabe, lo encubrió todo. Pregúntale cuándo vuelva, si vuelve. Me mantuve firme, rezando, pero ella no paraba. Su voz cambiaba, alternando tonos y acentos. ¿Quieres saber cómo van a morir todos los que están aquí? Te lo puedo contar, es un regalo mío. Extendió la mano, con la palma hacia arriba. La 5ª regla resonó en mi cabeza: nunca aceptar nada de la niña. Ignoré el gesto y continué. Su sonrisa vaciló. Barrido, murmuró, en tono infantil. El último sacerdote era más curioso. Quería saber cosas. Un estruendo en el piso de abajo nos sobresaltó. La señora Kolikov jadeó. El padre Miquel se movió hacia la puerta. Que nadie salga. Edward está intentando separarnos. Otro ruido, más fuerte, como si estuvieran volcando muebles. Luego se oyó un llanto, la voz de un niño. Mamá, ayúdame. La mujer se levantó, pálida, peta. Es la voz de mi hijo. Su hijo está en Boston, le recordé. Eso no es real. La voz se repitió, más angustiada. La mujer se llevó las manos a la boca, llorando. Por favor,
siéntese. Pedí con firmeza, pero sin rigidez. Tenemos que continuar. Ana se rió de nuevo. Pobre Peta. Solo ahí abajo. ¿Quieres saber qué le está pasando ahora? Susurró. Puedo mostrarle imágenes. Alcé la voz y continué con las oraciones. La risa cesó. La mirada se volvió gélida. La temperatura bajó de repente. Nuestra respiración se convirtió en nubes blancas. ¿Crees que estas oraciones funcionan aquí? Siseó. La voz infantil había desaparecido. En su lugar, algo más profundo, superpuesto, múltiple. Estas reglas no te salvan. Fueron creadas por viejos aterrorizados que no comprenden a lo que se enfrentan. Continué. La niña se quedó, rígida, la espalda arqueada en un ángulo imposible. El oso cayó. Está teniendo un ataque, gritó el médico. Avanzando, esto tiene que parar. No toques el círculo, advertí. Ana se relajó de repente, recogió el oso, entonces empezó a cantar. Un murmullo bajo que pronto se convirtió en melodía. Tápense los oídos, grité, recordando la séptima regla. El padre Micah y la madre obedecieron de inmediato. El doctor Phillips dudó. Es solo una canción de cuna. La melodía se intensificaba. La dulzura de las notas contrastaba con un idioma que no reconocía, pero el efecto fue instantáneo. La visión comenzó a nublarse. La habitación giró. Por un instante, pareció que el suelo cedía, y un vértigo cálido me arrastraba hacia el sueño. Luché contra el aturdimiento, me tapé los oídos con las manos, y comencé a recitar el Salmo 91, tal y como me habían indicado. El que habita al abrigo del Altísimo, y en sombra del Omnipotente, descansará. Vi al Dr. Phillips tambalearse, con los ojos entreabiertos y desenfocados. Antes de que pudiera advertirle de nuevo, se derrumbó en el suelo. Inconsciente, pero aún respirando, el canto cesó. Ana inclinó la cabeza hacia un lado, observando al médico caído con curiosidad. Mente débil, comentó. La tuya es más resistente. Eso me gusta. La mirada se volvió hacia mí, directa, firme. Quieres ayudar a la pequeña Ana, ¿verdad? Ella todavía está aquí, gritando. Sin previo aviso, su expresión cambió. Su rostro se contorsionó en puro terror. Ayuda, gritó con voz de niña. Me duele. Que pare. Quiero a mi mamá. Las lágrimas corrían por su rostro, mamá. La señora Kolikov sollozaba en un rincón, tapándose los oídos con las manos. En un abrir y cerrar de ojos, Ana volvió a su postura anterior, serena, distante, convincentes, ¿verdad? Es una actriz con talento cuando se lo propone. Continue. Can, el ritual. Ahora con las oraciones de expulsión. Esa era siempre la fase de Mayo. Era resistencia como era de esperar. El rostro de Ana se alteró. La sonrisa desapareció, sus ojos se entrecerraron. ¿Crees que estás protegido con tus círculos? ¿Y tus palabras? Gruñó. ¿Sabes lo que les pasó a los últimos 3 que intentaron expulsarme? Sus almas aún gritan. El viento arreció, aullando contra las ventanas. La puerta de la habitación se cerró de golpe, sin que nadie la tocara. El osito de peluche que sostenía en sus brazos comenzó a derramar un líquido oscuro por los hoyos y la boca, manchando la camiseta blanca. Yo existo desde siglos antes de que existiera tu iglesia. Escupió, y seguiré existiendo cuando ella sea polvo. Tú no eres nada. Un momento. Alcé la voz por encima del vendaval y los insultos, y continué con el ritual. Los iconos dispuestos en los puntos cardinales alrededor del círculo de sal comenzaron a vibrar. El cristal que protegía a San Miguel crujió con un sonido agudo. Ana se rió. Un sonido viscoso que me subió por la columna vertebral como una ciempiés viva. Tu arcángel no puede oírte ahora, Nikolai. Nadie puede. Lo ignoré. Era el momento crítico. El momento en que la entidad sabía que estaba en peligro, entonces todo se detuvo. Ana se quedó inmóvil. El viento cesó. El temblor desapareció. El oso parecía inofensivo, aunque las manchas permanecían. ¿Quieres saber lo que realmente ocurre en este pueblito?, dijo. Ahora con voz suave. Ana no es la única. Estoy en todos ellos. El carnicero que sonríe demasiado, la bibliotecaria de manos temblorosas, incluso la dulce Sofía que te recogió en el aeropuerto, partes de mí, por todas partes. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero identifiqué el intento de desviar mi atención. Continué. Su voz suspiró. Teatral. Está bien. Aceleremos. Sin previo aviso, se retorció, la espalda arqueada, los miembros rígidos. Un sonido gutural salió de su garganta. Los ojos se voltearon hasta que solo se vio el blanco. El padre Meo dio un paso alarmado, pero levanté la mano. No se acerque. Es parte del proceso. Su cuerpo temblaba violentamente. La madre lloraba en silencio en un rincón. El Dr. Philip seguía tirado en el suelo. Yo estaba cerca del final. Las últimas palabras se acercaban, las convulsiones se intensificaron, el círculo permanecía intacto, la entidad atrapada,
Cuando pronuncié los últimos versos, Ana gritó. Un sonido que no parecía provenir de ella, sino de las profundidades de la tierra. Los iconos restantes se hicieron añicos. La lámpara de la mesilla explotó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Solo la luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba vagamente el espacio. Y entonces, silencio, un silencio denso, solo roto por la suave respiración. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Ana estaba tumbada, serena, dentro del círculo, con el osito todavía apretado contra el pecho. Parecía una niña dormida. La señora Kolikov corrió hasta el borde de la sal. ¿Está? No rompa el círculo todavía, le advertí, arrodillándome. Le tomé el pulso, fuerte, rítmico. El color de su piel volvía a la normalidad. Ana, la llamé suavemente. ¿Me oyes? Sus párpados se movieron, se abrieron. Los ojos que me miraban eran diferentes, claros, perdidos, sin duda, los de una niña de 12 años. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. ¿Dónde está mi madre? Aquí, mi amor, sollozó la señora Kolikov. Acercándose, rompí el círculo con cuidado. Abriendo paso, la madre cruzó, abrazando a su hija con fuerza. Ana la agarró, confundida. Mamá, ¿por qué hay gente en mi habitación? ¿Y por qué está el doctor en el suelo? El padre Mel ayudó al doctor Phillips a levantarse. Este parpadeaba, desorientado. Al parecer, el ritual ha tenido éxito. Anuncié en voz baja, pero debemos vigilarla durante los próximos días. Ana me miró con curiosidad. Exorcismo, como en las películas. ¿Yo? ¿Por qué? Estabas enferma, cariño, respondió su madre, acariciándole el pelo. El médico, ya recuperado, examinó a la niña signos vitalis normals. Murmuró, increíble, me lanzó una mirada nueva. Respeto mezclado con perplejidad. No sé lo que he visto. La fe y la medicina no tienen por qué ser enemigas. Doctor, susurré, buscamos el mismo fin en su bienestar. La tensión en el ambiente se disipaba. Empecé a guardar mis instrumentos. Habían pasado casi 4 horas. Pronto amanecería. El padre Mel me ayudaba a recoger los fragmentos de los iconos. ¿De verdad ha terminado?, susurró. Parece que sí, respondí. Pero dudé. Recordé lo que Ana había dicho sobre los demás en la ciudad. Distracción o advertencia. Las reglas no mencionaban nada sobre el seguimiento. Debemos mantener la vigilancia, y creo que es mejor que me quede en New Vasoki unos días más. Mientras nos preparábamos para salir, Ana me llamó desde la cama. Padre, ¿me volví? Sí, Ana, hay algo importante. Él quiere que te lo diga. Caminé con cautela. ¿Quién? Lo que siempre has querido, respondió ella. Pero la voz no era la suya, era la de Sofía. Apareció en mi memoria. Pero ahora en una escena diferente, en agua a su alrededor, la marea subiendo, su cuerpo envuelto por la ola, lo que siempre he querido. Dijo, es lo que me prometieron hace generaciones, 7 almas, cada 30 años. Ana sería la 7ª, pero tú te metiste. ¿Completar el ciclo?, pregunté, tratando de mantenerla hablando. Esta ciudad existe gracias a mí. Continuela, yo la protejo de las tormentas, del hambre, de las tragedias. A cambio, me llevo 7, uno de cada familia fundadora. ¿Y si se rompe el acuerdo? Su risa resonó sobre las aguas. Entonces me los llevo todos. El precio se pagará de una forma u otra. El Deere, Philip se movía silenciosamente hacia un lado. Tratando de acercarse, ella se dio cuenta. Quédese donde está, doctor. A menos que quiera unirse a mí. Se sumergió de repente, tragada por las aguas oscuras. Sofía, gritó. El médico, corriendo, lo agarré del brazo. Espere. Está tratando de atraerlo. Miramos a nuestro alrededor, con los ojos escudriñando la superficie. Nada. Entonces, 20 metros más adelante, emergió la cabeza de Sofía. Seguía cantando, pero su voz ahora parecía la de 2 presencias que luchaban por controlar el mismo cuerpo. Ayúdame, suplicó, con la voz volviendo a su tono natural. No puedo, me está obligando. Y volvió a desaparecer bajo la superficie. El DR. Philip se quitó la chaqueta. Voy a por ella. No, dije con firmeza. Eso es lo que quiere. Necesitamos otro enfoque. Cogí el libro de oraciones y comencé a recitar las palabras del exorcismo. Mi voz resonando sobre el agua oscura. Sofía emergió de nuevo, esta vez luchando, salvaje. Tus oraciones no tienen poder aquí, rugió la entidad a través de ella. Este es mi dominio. Continué, entrando en el agua helada. La temperatura me golpeó como agujas, pero avancé de todos modos. Dijiste que las reglas iban a cambiar. Grité. ¿Qué querías decir con eso? Sofía dejó de debatirse, flotaba con dificultad. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Las reglas no son solo para vosotros, exorcistas, también se aplican a mí. Reglas que aprisionan, reglas que liberan. Había un pacto original, 7 almas.
entregadas voluntariamente. Pero tú rompiste esa regla al salvar a Ana, ahora se aplican nuevas reglas. ¿Qué reglas? Pregunté, insistente. Ella solo se rió, y entonces, de forma aterradora, comenzó a hundirse. No luchaba, no se debatía, solo se hundía. El Dr. Phillips se zambulló, nadaba con fuerza. Tratando de alcanzar el punto donde Sofía había desaparecido, me sumergí aún más, recitando oraciones, aunque sabía que tal ¿ves allí? No surtirían ningún efecto. Pasaron los minutos. El médico se sumergió varias veces, registrando las aguas. Finalmente, regresó a la orilla, jadeando Noela en contra. Dijo entre respiraciones, la corriente es demasiado fuerte. Se ha ido. Buscamos hasta el amanecer. Ni rastro. Cuando la niebla se disipó con la salida del sol, regresamos a la ciudad, empapados y derrotados. ¿Qué quería decir con esas reglas?, preguntó el doctor mientras conducíamos. ¿Y qué hay de las 7 almas de las familias fundadoras? No lo sé, confesé, pero lo averiguaré. Pasé los 2 días siguientes junto al padre Male, sumergido en los registros de la ciudad. Descubrimos que New Vasoki había sido fundada por 7 familias rusas que huyeron después de que una serie de catástrofes diezmaran su pueblo costero en Siberia. Curiosamente, mientras las ciudades vecinas luchaban contra las crisis climáticas, la escasez de pesca y las dificultades económicas, New Vasoki prosperaba. Pero había algo peor, un patrón. Cada 30 años, 7 personas morían, siempre en circunstancias inusuales. El ciclo anterior había sido en los años 90, ahogamientos. En serie en la ensenada de Griffin, es un pacto, di cuenta. Las familias fundadoras habían hecho un acuerdo con una entidad llamada simplemente el Guardián de las Aguas. A cambio de protección y prosperidad, aceptaban ofrecer 7 sacrificios cada 30 años, uno de cada linaje fundador. Lo más inquietante era el proceso de selección. La entidad elegía un receptáculo, siempre alguien joven y vulnerable. A través de ese cuerpo, identificaba a las próximas víctimas y ejecutaba las muertes, si no se entregaban voluntariamente. Ana era el receptáculo esta vez, murmuré. Por eso sabía cosas, hablaba lenguas que nunca había aprendido. Pero había algo más. El documento contenía instrucciones para romper el ciclo. Una última ofrenda, hecha libre y espontáneamente por alguien que llevara la sangre de las 7 familias. ¿Existe alguien así?, preguntó el padre Male. Las familias se han cruzado a lo largo de las generaciones. Razoné, quizás sí. Llevamos el documento a la historiadora local, la señora Veronova, que también era la tesorera de la iglesia. Se comprometió a revisar los registros genealógicos. Mientras tanto, volví a la casa de los Kolikov para ver a Ana. La señora Kolikov me recibió calurosamente. Ana jugaba en el patio con otros niños. Parecía sana, alegre, pero desde el porche me di cuenta de que había dejado de jugar de repente y se había quedado mirando fijamente al mar. Ana, la llamé, acercándome. ¿Va todo bien? Se volvió lentamente. Su mirada era inquietante. Aún no ha terminado, murmuró. A veces lo siento, sobre todo cerca del agua. Sentir que me arrodillé para estar a su altura, como si alguien me llamara desde lejos. Quiere que vaya a la cueva. ¿Qué cueva, Ana? Señaló hacia el norte, la que está más allá de la ensenada de Griffin. Allí fue donde empezó todo, donde hicieron la promesa. Una cueva marina. El documento mencionaba un lugar ritual, pero sin ubicación precisa. Eso podía ser crucial. ¿Has estado allí? No, pero lo veo en sueños. Esa noche, la señora Baronova apareció en el comedor de la parroquia, con los registros, pálida. Extendió los papeles sobre la mesa. He encontrado lo que buscaban, dijo, señalando un nombre en el complejo árbol genealógico. Solo hay una persona en New Vasoki que lleva la sangre de las 7 familias fundadoras. Nos inclinamos para ver. Ana Kolikov, dijo ella. Aquello me golpeó como un puñetazo. Ana, la niña que había salvado, el receptáculo de la entidad, era también la única que podía romper el ciclo. Por eso fue elegida, murmuró el padre Male. Era el eslabón perfecto. La entidad lo sabía. A la mañana siguiente, me reuní con el Dr. Phillips para contarle lo que habíamos descubierto. Seguía siendo escéptico sobre el pacto, pero no podía negar el patrón de muertes, ni lo que había presenciado. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos?, preguntó. Esa ofrenda simbólica. ¿De qué se trata exactamente? No estoy seguro, confesé. El texto es ambiguo. Dice, entregado libremente por quien lleva la sangre de las 7 familias. No es un sacrificio de muerte, sino algo simbólico. ¿Y crees que es justo que Ana, después de todo, todavía tenga que hacer eso? A mí tampoco me gusta. Respondí, pero si no encontramos una salida, morirá más gente. La entidad fue clara. Nuestra conversación fue interrumpida por golpes desesperados. Era la señora Kolikov, en pánico,
Ana ha desaparecido. Gritó, fui a despertarla para desayunar, y no estaba. La ventana estaba abierta. ¿Dijo ayer que iba a ir a algún sitio? Pregunté, mientras me ponía el abrigo. No, pero... La mujer dudó. Dejó esto en la almohada. Mientras. Una nota, letras infantiles, torpes. Lo arreglaré todo, no se preocupen. La cueva, dije. Lo mencionó ayer. Se fue a la cueva al norte de la ensenada. Organizamos rápidamente una búsqueda. Yo, el DR, Phillips, el padre Male y 2 pescadores que conocían la costa. La mañana estaba despejada. La niebla de la noche anterior había desaparecido. La entrada de la cueva queda sumergida con la María Alta, explicó uno de los hombres mientras subíamos por el sendero. Pero ahora está baja. Podemos entrar andando. Tras 20 minutos de escalada entre rocas y acantilados, llegamos a una grieta donde el mar había excavado un profundo hueco en la roca. Ahí, señaló el pescador, la cueva. La entrada era una boca oscura, parcialmente cubierta por piedras caídas. Al acercarnos, noté marcas antiguas talladas alrededor de la abertura. Las mismas inscripciones que estaban en el sello de cera del documento, Ana. Grité, mirando hacia la oscuridad. No hubo respuesta. El DR, Phillips sacó una potente linterna de su mochila. Vamos. La entrada daba a una cámara sorprendentemente amplia. El aire dentro de la cueva era espeso, cargado con el olor del océano y algo más. Algo antiguo, inquietante, que se adhería a la garganta. Las paredes brillaban con sal marina y depósitos minerales. En el centro de la cámara se alzaba una roca oscura y rugosa, de unos 120 centímetros de altura, cubierta por los mismos símbolos que habíamos visto en el manuscrito. 7 rocas más pequeñas la rodeaban, dispuestas en un círculo perfecto, y allí, arrodillada ante la roca central, estaba Ana. Tenía los ojos cerrados y las pequeñas manos apretadas contra la superficie rugosa. Murmuraba suavemente en un idioma que no reconocí. Ana, la llamé con cuidado, sin querer asustarla. Ana, ¿me oyes? Abrió los ojos y se volvió. No había miedo en su expresión, solo una firmeza triste que ninguna niña de 12 años debería tener. Sé lo que tengo que hacer, dijo, como si solo estuviera constatando un hecho. Me lo mostró en sueños. ¿Qué te mostró, Hannah? Pregunté, acercándome lentamente. Tengo que renunciar a algo importante. Entonces, dejará a todos en paz. ¿Qué quiere que le entregues? Preguntó el DR. Phillips, preocupado. Ana se llevó los dedos a la garganta. Mi voz. Él usa nuestras voces. Si le ofrezco la mía voluntariamente, nunca más podrá usarla de nadie. Todo cobró sentido. El canto durante el ritual, la voz de Sofía llamando al doctor. La entidad se alimentaba del sonido, se canalizaba a través del habla humana. Ana, me arrodillé a su lado. ¿Estás segura? Quizás haya otra manera. Ella negó con la cabeza. No lo hay. Lo he visto todo. A las personas que han muerto, a las que morirán, si no lo hago. Me miró con firmeza. Tiene que ser yo por mi sangre. Antes de que pudiera decir nada más, la piedra bajo sus manos comenzó a brillar con una tenue luz azul. Los símbolos grabados latían como un corazón. Es la hora. Susurró, nos miró por última vez. Dile a mi madre que la quiero. Luego se volvió hacia la piedra y habló con claridad, su voz resonando en las paredes de la cueva. Soy Ana Kolekov. Llevo la sangre de las 7 familias. Ofrezco mi sacrificio por voluntad propia, mi voz, entregada voluntariamente, para aprisionarte en el silencio para siempre. La luz azul se intensificó, subiendo por sus brazos como una corriente contra la gravedad. Ana no retrocedió. Cuando la luz llegó a su garganta, formó un collar pulsante alrededor de su cuello. El DR, Phillips dio un paso adelante, pero lo contuve. El proceso debe completarse sin interrupciones. Sus ojos se agrandaron, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La luz alrededor de su garganta explotó en un resplandor. Y entonces, silencio. Ana cayó. El DR, Phillips, corrió, se arrodilló a su lado, le tomó el pulso, le comprobó la respiración. ¿Está bien? Solo se ha desmayado. La piedra se partió por la mitad con un chasquido, y las 2 mitades se separaron. En el centro había una cavidad llena de una sustancia similar al agua, pero que se movía con propósito, girando en su propio remolino. La entidad. El padre Male está atrapada. Ana se movió, abrió los ojos lentamente, miró a su alrededor, confundida, y luego, como quien recuerda un sueño, se llevó la mano a la garganta, intentó hablar, nada. El DR, Phillips, la ayudó a sentarse. Ana, ¿me oyes? Ella asintió con los ojos llorosos. Tu sacrificio ha funcionado, dijo, tratando de mantener la voz firme. Está acabado. El ciclo se ha roto. Pidió el cuaderno de notas del médico y escribió rápidamente. Ahora,
todos estarán a salvo. Sí, confirmé, gracias a ti. Llevamos a Ana de vuelta a la ciudad. Su madre nos esperaba en el porche. El reencuentro fue una mezcla de alegría y tristeza. Alegría por verla viva, dolor por lo que había perdido. El Dr. Phillips la examinó minuciosamente en casa. Físicamente, las cuerdas vocales están perfectas, informó, pero cuando intenta hablar no ocurre nada. Es como si el camino entre el pensamiento y el habla se hubiera cortado. ¿Volverá a hablar?, preguntó su madre, llorando. Él dudó. No lo sé, nunca he visto algo así. Puedo recomendarle especialistas, pero Ana le tiró de la manga y escribió: «¿Todo está bien? Yo lo he elegido». En los días siguientes, la noticia se extendió. Muchos lo creyeron, otros dudaron, pero todos reconocieron el valor de la niña, que nunca volvería a hablar. Antes de regresar a Rusia, fui a visitarla por última vez. Se balanceaba en el viejo asiento del porche, viendo a otros niños jugar en la calle cuando me vio, sonrió y me saludó con la mano. Me senté a su lado. He venido a despedirme y a darte las gracias. Lo que has hecho es más valiente que todo lo que he visto en estos años. Ella escribió: ¿vas a volver? No, se ha acabado. Tú has roto el ciclo. La ciudad se enfrentará ahora a dificultades comunes, sin la protección de la entidad. Pero no habrá más sacrificios. Ella sintió y escribió: las reglas han cambiado. Como él dijo, ¿que cambiarían? Sí, confirmé. De las reglas de la posesión pasamos a las del sacrificio. Pensó un poco y luego escribió otra pregunta. ¿Qué le dirás a la iglesia? Lo pensé por un momento. ¿Cómo explicar que una niña de 12 años había silenciado para siempre a una entidad que había asolado una ciudad durante generaciones? Diré la verdad, que a veces la fe más fuerte no está en los que gritan, sino en los que eligen el silencio por el bien de los demás. Ana sonrió, guardó el cuaderno. No hicieron falta más palabras. En el vuelo de vuelta, mientras el avión cruzaba el cielo estadounidense, pensé en las reglas que gobiernan el mundo. Algunas se pueden romper, otras reescritas, pero las más importantes, las del sacrificio, el coraje y el amor, permanecen, sin importar la época, el idioma o la carga, y a veces, el mayor acto de valentía es obedecerlas, incluso si eso cuesta todo.